Hola, soy Tommy Spidey, el erizo 10 Prime y bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén teniendo un buen día. En el día de hoy vamos a reaccionar a este video que me ha llamado la atención. ¿Por qué los lobos siempre son villanos? Comencemos. Los lobos nunca fueron animales neutrales en la cultura popular. Mientras algunos animales se presentan para ser héroes, compañeros o símbolos de ternura, el lobo casi siempre aparece como un enemigo. Desde la literatura infantil hasta el cine contemporáneo, su figura se repite una y otra vez, como un depredador, como fuerza oscura o como un villano. Y lo curioso es que no necesitas demasiados adornos para transmitir miedo. Basta con su mera presencia, su aullido en la noche y la idea de un cazador que siempre acecha desde... De hecho, en la mayoría de historias de ciencia ficción en las que incluyen a un personaje que sea un lobo antropomórfico, a un lobo en sí, este suele ser el villano. Y la pregunta es, ¿por qué? el bosque. El lobo es el monstruo que nunca se esconde del todo. Puede disfrazarse de abuela, puede ser caricatura o puede ser un asesino elegante o incluso una criatura mitológica, pero siempre carga con la misma sombra, la de ser amenaza. Y ahí surge una paradoja. Si el perro, descendiente directo del lobo, es considerado el mejor amigo del hombre, ¿cómo es que su hermano salvaje terminó siendo visto como un enemigo para el humano? En este video vamos a analizar cómo nació esa imagen del lobo como villano y cómo ha evolucionado en personajes de cuentos, películas y videojuegos. Porque para entender el lobo que hoy nos aterra en el cine, primero tenemos que volver al bosque donde todo comenzó. Y para empezar el recorrido por el cine moderno, hay uno que se ha convertido en una de las representaciones más intensas y aterradoras de este arquetipo en el último tiempo, el lobo del gato con botas. A primera vista parece un cazador, un antagonista más dentro de una historia animada, pero en realidad no lo es. Su presencia es distinta. No es un villano con motivaciones de poder o venganza, ni un ladrón disfrazado de abuela para engañar a los inocentes. Él es literalmente la muerte. Este lobo no necesita justificación para perseguir al protagonista, porque no encarna la maldad humana ni la injusticia social. Encierra algo mucho más profundo, lo inevitable de la mortalidad. Desde su La muerte. De hecho, de todos los villanos del universo de películas, tanto del Gato con Botas y Shrek, ya que ambos están en el mismo universo, mi villano favorito es el lobo, la muerte misma. sus silbidos hasta el tintineo de sus armas, su presencia funciona como un recordatorio de que ningún héroe puede escapar del destino. Y ahí ¿Correcto? está su fuerza. El miedo que genera no proviene de sus colmillos ni de sus ojos rojos, sino de lo que simboliza. El lobo no es un enemigo que se puede vencer con astucia o valentía, es la certeza de lo inevitable. La película logra traducir este concepto en un personaje que aterra a niños y adultos por igual, porque más allá de la animación y el humor del universo de Shrek, este lobo nos recuerda algo que todos compartimos, la fragilidad de la vida, y es Y que tarde o temprano vamos a morir. Y de hecho es lo que me gusta porque, a diferencia de otros villanos, ya sea de Shrek o de Gato con Botas, el lobo te genera miedo, impotencia, no por sus colmillos o por sus ojos rojos, sino por lo que simboliza. precisamente desde aquí donde podemos empezar a conectar este lobo con toda una tradición cultural, con otros lobos que también han cargado con el papel de villanos, símbolos de violencia y de aquellos que el ser humano más teme. En esa tradición, la figura del lobo no siempre ha sido un ente solitario, muchas veces aplica a lo natural y es siendo parte de una manada, de un destino compartido que condiciona al individuo. Y es ahí donde entra otro de los lobos más influyentes del cine recientemente, Jacob en la saga de Crepúsculo. La figura del lobo adquiere una matiz muy diferente. Jacob, el miembro más visible de la manada, no es un villano en el sentido clásico, pero su papel dentro de la narrativa lo coloca en contraparte directa a Edward. Mientras el vampiro encarna lo eterno, lo elegante y lo frío, Jacob representa lo terrenal, lo cálido, lo instintivo y lo animal. No busca dominar ni destruir, pero su mera presencia introduce conflicto
y ese conflicto no nace de la maldad, sino de lo inevitable, su herencia como lobo, su vínculo con la manada y un instinto animal que no puede negar. Jacob no persigue a Bella para hacerle daño, ni pretende imponer un orden tiránico. Sus motivaciones son profundamente humanas: el amor, la protección de su comunidad y la lealtad de los suyos. Sin embargo, al transformarse en lobo, esa humanidad se tiñe de salvajismo, se vuelve una fuerza impredecible que intimida, que marca la frontera entre lo humano y lo animal. En este sentido, su figura se sitúa en un lugar ambiguo. No es enemigo, pero tampoco es completamente aliado. No es un monstruo, pero tampoco logra escapar de la monstruosidad que la tradición cultural ha proyectado sobre los lobos. Al igual que el lobo del gato con botas, Jacob funciona como un recordatorio de algo inevitable, aunque en otro registro. En vez de encarnar la muerte, él encarna el destino, esa carga que se hereda sin posibilidades de elección. Es el lobo que no camina solo, sino con la órbita de una manada que lo sostiene. Y en esa tensión entre el amor humano y la maldición animal, encontramos otra forma de entender por qué el cine sigue volviendo una y otra vez a los lobos como símbolo de lo que no podemos controlar, lo que llevamos dentro, y siempre amenaza con desbordarse. La verdad es bastante interesante. O sea, en sí el lobo representa, como por así decirlo, lo inevitable. Por ejemplo, la muerte, mejor conocido como lobo del gato con botas, representa la muerte. Y el Jacob representaría el destino. Siguiente representación desplaza la amenaza hacia lo colectivo. Los lobos de Zootopia ya no son individuos con nombres propios, sino símbolos colectivos que evocan otro tipo de miedo, el miedo al desorden social. En esta película, que aparentemente es ligera y colorida, los lobos aparecen como guardias y figuras de control en el asilo, un espacio donde se mantienen encerrados a los depredadores salvajes para aislarlos. Son animales grandes, uniformados, vigilantes, y su presencia no se construye con diálogos, sino con imágenes, ojos brillantes en la oscuridad, aullidos sincronizados. Aquí los lobos funcionan como metáfora de la fuerza colectiva, del miedo a que los instintos de los depredadores se desborden y alteren la estructura social. No son el villano principal, ni tienen un plan propio como el lobo del gato con botas, ni un conflicto interno como Jacob, y con ese simple recurso, Zootopia retoma y actualiza una tradición muy antigua, la del lobo como figura que amenaza la seguridad de un grupo, por esta vez trasladada al lenguaje de una ciudad moderna, donde lo que se teme no es la muerte en sí, sino la pérdida del control y del equilibrio social, porque en la naturaleza, las manadas de lobos serían bastante peligrosas para los animales, y en una sociedad moderna donde los animales son antropomorfos y tienen una estructura social robusta, esta simple presencia puede acabar con todo. Y si en Zootopia los lobos eran masa anónima, símbolo de miedo colectivo, en los tipos malos nos volvemos al lobo como individuo. Pero aquí ocurre algo diferente. Por primera vez el lobo no está condenado a ser un villano eterno, sino que se le abre la puerta al cambio. El lobo en esta historia arranca como el cliché del criminal nato, elegante, seguro y peligroso. Representa todo lo que la sociedad teme de él, hasta que poco a poco descubrimos que esa imagen puede romperse. Su arco es un poco más moral. ¿Puede alguien marcado desde siempre como malo decidir ser otra cosa? El lobo... Esa es una muy buena pregunta. De hecho, hay varias historias de ciencia ficción en las que un personaje que siempre fue descrito como villano podría llegar a ser bueno. De los tipos malos no solo juega con el arquetipo, lo subvierte. Nos recuerda que el mito del lobo como depredador puede transformarse en símbolo de libertad y redención. El lobo deja de ser el fin, el miedo o la condena y se convierte en la posibilidad de reescribir su propio papel en la historia. Y en este conjunto de historias diferentes hay uno que no suele mencionarse tanto, y es el comandante lobo de Kung Fu Panda 2. A primera vista puede parecer un antagonista secundario, una simple extensión de la voluntad del villano principal, Lord Shen. El comandante lobo no actúa por deseo personal, no tiene una historia trágica que lo redima, ni un deseo animal que lo desborde. Su motivación es otra,
servir, ejecutar, mantener el orden dentro del caos que su amo quiere imponer. Es la representación de un soldado. En términos narrativos, este personaje funciona como el contraste perfecto al protagonista. Mientras Poe es caótico, ingenuo y lleno de emociones, el comandante Lobo encarna la rigidez, la estrategia, la amenaza constante de un depredador, pero más allá de la trama de Kung Fu Panda 2, este lobo se conecta con toda una tradición cultural, la del lobo como soldado, como parte de una manada que responde a una jerarquía inquebrantable. Y en esa transición podemos ver cómo la figura del lobo sigue mutando según la necesidad de la historia. A veces es caos, a veces es destino, a veces como en Kung Fu Panda es simplemente estado militar. Si hasta aquí los lobos han oscilado en villanos terribles, destinos inevitables y símbolos colectivos, la siguiente figura cambia completamente el registro. Legoshi en Beastars. A diferencia de los lobos que hemos analizado hasta ahora, Legoshi no es un villano ni busca imponer miedo. De hecho, es todo lo contrario, intenta ocultarlo más que pueda. Sin embargo, su figura sigue explorando la dicotomía entre lo humano y lo animal. Es un personaje marcado por sus impulsos, por esa fuerza interior que no siempre puede De hecho, si no mal recuerdo, Legoshi es el protagonista de esta historia. controlar. Su naturaleza de lobo lo obliga a convivir con un potencial de violencia que no desea ejercer. Aún en los momentos más tranquilos existe una sombra de amenaza, un recordatorio constante de que dentro de él habita un animal, que en circunstancias mayores podría ser peligroso. Narrativamente, Legoshi encarna un lobo introspectivo. No persigue por odio ni por orden, sino que navega en el conflicto moral y emocional. Su miedo y su autocontrol lo colocan en un terreno ambiguo, parecido al de Jacob. Aquí la violencia no es extrema, no se proyecta sobre otros de forma inmediata, sino que se mantiene latente, generando tensión y reflejando cómo la sociedad percibe al lobo, como algo que puede ser peligroso en cualquier momento, incluso cuando no hay ninguna intención de causar daño. Su historia no gira alrededor de la violencia ejercida, sino de la violencia contenida, de ese pulso constante entre su naturaleza depredadora y su deseo de ser aceptado en una sociedad que lo ve como peligroso. En ese contraste hace que su motivación sea profundamente trágica. No anhela poder vengarse de todos ellos, sino que quiere la posibilidad de ser visto como algo más que un depredador. Interesante. Sus contradicciones lo colocan en un terreno único. Es un lobo que inspira miedo, incluso cuando no actúa como un lobo que intenta inspirar miedo. Legoshi es la representación a uno mismo de la desconfianza en la propia esencia. Y si este personaje carga con un conflicto interno bastante importante, en la princesa Mononoke encontramos el polo opuesto. Moro, la loba gigante, no vive entre dudas ni disimulos. Es protectora, guerrera y madre. Su motivación es clara: defender el bosque y sus criaturas del avance humano que arrasa a todo su paso. Pero su figura no es tan simple como la del animal. Su rabia es bastante grande y su desprecio hacia los humanos llega a rozar lo cruel, incluso en su vínculo con San, a quien cría como hija. Vemos una paradoja: Moro odia a los humanos, pero su heredera es humana. Esa contradicción nos revela el corazón de su personaje. Moro no simboliza a la naturaleza, sino a la misma naturaleza, herida, resentida, que a pesar de su odio todavía guarda la capacidad de proteger y amar. En este sentido, sería como la tierra pidiendo auxilio a los propios humanos, que serían los causantes de su más grande daño. Su simbolismo trasciende la idea de villana o aliada. Es mucho más compleja que eso, porque su violencia está teñida de razón, y aunque para los humanos sea vista como una amenaza, para el bosque es una heroína. Pero mientras esto se esconde en un lado salvaje, la tradición de lobos más oscuros y peligrosos vuelve a tomar protagonismo en personajes como Lupin y Fenrir de Harry Potter. Lupin encarna al lobo desde la tragedia y la reflexión. Su transformación no es voluntaria y lo marca desde la infancia, creando una vida de contradicciones: profesor amable, pacífico y reflexivo durante el día, y lobo poderoso durante la noche. Su motivación gira en torno a proteger a quienes ama y no a dejar que su lado animal domine su moral. Cada comportamiento del lobo es un recordatorio para él de la constante batalla entre la humanidad e instinto que caracteriza a los lobos. En la narrativa moderna, Lupin nos muestra
muestra que el lobo puede ser víctima de su propia naturaleza, que el villano no siempre es quien actúa mal, sino quien amenaza con perder el control de lo que lleva. En cambio, Fenrir, por otro lado, representa la cara más siniestra y cruel de su arquetipo. Su nombre no es casual, es un guiño a Fenrir de la mitología nórdica, el lobo apocalíptico destinado a traer destrucción durante el Ragnarok. En Harry Potter, Fenrir es un hombre lobo que abraza su instinto depredador y la proyección sobre los demás, eligiendo hacer daño y propagando miedo. No hay redención ni conflicto interno. Fenrir es la fuerza del lobo como un villano puro, un recordatorio de la violencia incontrolable que la tradición cultural y mitología nórdica ha asociado a estos animales desde tiempos antiguos. Y en todos estos personajes vemos características distintas. Vemos la brutalidad de un hombre lobo, Fenrir, o la lucha interna puesta en Legoshi, pero en cada representación mantiene esa tensión, ser salvaje y ser un animal. Pero con todos estos personajes, ¿por qué el lobo significa esto? Para entender por qué los lobos se convirtieron en villanos tan icónicos, tenemos que remontarnos a sus primeras apariciones en la literatura infantil. Mucho antes de que Disney o el cine moderno los reinterpretaran, los primeros relatos de Caperucita Roja y los Tres Cerditos ya establecían un patrón, el lobo como un depredador. Y lo curioso es que no se elige a cualquier animal. El lobo tenía un peso cultural que lo hacía perfecto para encanar el miedo. En Caperucita Roja, el lobo es más que un simple antagonista. Desde sus primeras apariciones, como las recopiladas por Charles Perrault en el siglo XVIII, el lobo es inteligente, astuto y depredador, capaz de manipular y engañar. No actúa por hambre únicamente, sino que simboliza un peligro calculado, la amenaza de que acecha en una vida cotidiana. El lobo en estas historias no es simplemente un animal salvaje, es la encarnación del peligro que combina fuerza, astucia y violencia. El lobo, a diferencia de otros depredadores como el zorro o el oso, representa un enemigo socialmente incómodo, porque caza en manada, se mueve sigilosamente y se alimenta de los más débiles. Es el villano perfecto para enseñar lecciones sobre prudencia, obediencia y peligro. En los Tres Cerditos el lobo sigue esta línea, pero con un matiz más centrado en la fuerza y la perseverancia. Aquí el lobo es destructivo, pero no necesariamente inteligente como en el de Caperucita. Es una fuerza que prueba la resistencia y la prevención de los mismos personajes. Golpea, destruye y persigue, recordando que la amenaza del mundo externo no siempre se enfrenta con ingenio, sino con preparación y vigilancia. Nuevamente se elige al lobo por su capacidad simbólica. Es un depredador terrible, rápido y determinante, capaz de derribar construcciones frágiles y someter a los más vulnerables. Su imagen enseña que la protección y el esfuerzo son esenciales frente a una fuerza que no se puede controlar. En ambos casos el lobo encarna una paradoja inquietante. Es cercano a la realidad de los niños de la época. Los cuentos surgieron en sociedades rurales, donde los lobos eran depredadores reales de ganado. La elección del lobo como villano en estos cuentos tempranos no es azarosa, sino profundamente cultural. El animal ya cargaba con connotaciones de peligro, porque se comía el ganado y porque era comúnmente verlo cerca de las aldeas, ya que habitaba en el bosque y las aldeas se hacían cerca de ellos. Estos elementos ayudaron a que la narrativa no necesitara mucho para seguirse construyendo, y así formar un antagonista memorable y aterrador. Es una amenaza tangible y lleva una lección moral consigo mismo, estableciendo un arquetipo que en el cine, los videojuegos y la literatura moderna no han hecho más que reinterpretar y expandirlo. Pero más allá de estos cuentos específicos, el lobo también se ha humanizado, y en lo personal creo que es por esta razón que lo seguimos usando. En la actualidad, sus comportamientos en manada, su astucia y su agresividad se interpretan como proyecciones de los instintos humanos más primarios. En los relatos antiguos, los lobos a menudo exhiben características que podrían considerarse humanas. Planean, coordinan ataques, muestran celo. Esta antropomorfia refleja una idea muy concreta. Los humanos reconocen en el lobo aquello que existe dentro de sí mismo. De aquí sugiere directamente la figura del hombre lobo, una evolución literaria y simbólica que combina la humanidad y bestialidad. Los primeros relatos sobre hombres lobos aparecen en textos medievales y folclóricos, donde se describen individuos transformados por maldiciones, brujerías o pactos con fuerzas oscuras. Este arquetipo
arquetipo. No es solo un monstruo físico, es un recordatorio moral. El hombre lobo encarna la dificultad de separar lo racional de lo instintivo, lo civilizado de lo salvaje. Su monstruosidad proviene de su capacidad de transgredir normas sociales, de ceder a deseos prohibidos y de convertir sus impulsos más oscuros en actos visibles, tangibles y terribles para los demás. Estos relatos tempranos funcionan como una advertencia. El hombre lobo no persigue únicamente para devorar, sino que refleja los conflictos internos de la humanidad: agresión, lujuria, codicia, instinto de supervivencia y necesidad. Su dualidad, mitad hombre, mitad lobo, es clave para entender por qué este animal se repite como villano en tantas culturas. Al proyectar la violencia humana en un animal, los cuentos logran transmitir de manera más visceral las lecciones morales. La civilización necesita reglas para actuar. Y claro, el lobo no necesariamente es un símbolo de maldad, es más como un tipo de representación, la representación más agresiva de la humanidad. Y claro, en caso de representar a un villano que sea un animal antropomórfico con estas características, usan al lobo. Regirse por ellas. Funciona como autocontrol y prevención, y quien cede a los impulsos primarios corre el riesgo de convertirse en un monstruo, como lo sería un lobo. Incluso dentro de la narrativa de Perrault y los hermanos Grimm, no encontramos solo un lobo, sino múltiples matices: el lobo como depredador extremo, el lobo como figura de amenaza social, el lobo como espejo de los deseos humanos. En este marco, el cine moderno y los videojuegos reinterpretan estos símbolos antiguos, desde la muerte encarnada en el lobo del gato con botas hasta el conflicto de herencia y manada en Jacob de Crepúsculo. Todos estos personajes toman prestada la carga simbólica de los cuentos antiguos. Lo que cambia es la forma de expresarlo. Así, entender al lobo en la literatura antigua nos permite trazar un hilo directo hasta los personajes modernos. Nos muestra cómo la representación del lobo como villano no es arbitraria, sino una construcción simbólica que aborda el instinto, la moral y la fragilidad de la condición humana. El lobo es villano en la literatura antigua porque no está tan lejos del humano. Buena reflexión. Muy buena reflexión para este video, Y bueno, hasta acá el video de esta semana, espero les haya gustado. Como siempre, están invitados en los comentarios a decirme qué personaje me faltó a pesar de que yo no los conozca. Son bienvenidos a hacerlo y a decirme si mi esquizofrenia y mi rant a las 3 de la mañana está completamente cuerdo o si no, lo que estoy hablando es pura locura. Como siempre, Yo estoy de acuerdo, la verdad, porque el lobo, dependiendo de la historia, puede representar todo tipo de cosas. Por ejemplo, el lobo del gato con botas representa la muerte misma. todas mis redes sociales están abajo en la descripción. Síganme en Instagram porque allá subo de qué voy a hablar la próxima semana. Y suscríbanse al canal. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. Así me ayudan a hacer más videos como estos y ser mucho más constante. Y en los comentarios también pueden dejar otros animales que quieren que analice, que se repitan constantemente. Este video lo hice porque lo vi en un comentario de alguien que me lo dijo. Así que si esa persona lo está escuchando, pues espero hacerte feliz porque cumplí el video que me dijiste que hiciera. Como siempre. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Saben que si les gustó, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse. Y nos veremos en el próximo video. Adiós.